La pregunta es, ¿Jesucristo habló de su muerte? Sí. ¿Jesucristo habló de su resurrección? Sí. ¿Cuándo iba a resucitar? Al tercer día. Y ellos lo toman como algo negativo porque dice, y todavía de todo mal, hoy ya es el tercer día que aconteció todo esto. O sea, ya no hay esperanza. Y en realidad era cuando había esperanza, porque el tercer día era el día de resurrección. Amén. A veces tenemos ansiedad. A veces nos olvidamos de las promesas de Dios. No a veces, muchas veces. ¿Dios te ha hablado alguna vez? Seguramente que sí. Y muchas veces nos olvidamos. Y cuando nos olvidamos, no ocurre nada. Y estos hombres se habían olvidado que Jesucristo había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y dicen, y de males, hoy ya es el tercer día que Jesús está muerto. Pero era el día de resurrección. Jesucristo estaba escuchándolos. Jesucristo estaba al lado. Y aun cuando nosotros pensamos que ya todo murió, que ya no tiene más esperanza, ya cuando creemos que la situación no tiene ninguna clase de solución, debemos saber que Jesucristo está a nuestro lado y que si Jesucristo está a nuestro lado, tenemos el poder de la resurrección de nuestros sueños, de nuestros anhelos y de todo el plan que Dios tiene para nosotros. No importa si te apartaste, no importa si dejaste en algún tiempo a Dios. Hay personas que se congregan pero están apagadas. Pero Dios en esta noche va a hacer algo poderoso. El fuego del Espíritu Santo va a reanimar y se va a reavivar en nuestros corazones. Y todo lo que parecía muerto va a resucitar. Amén. Y vemos ahí la palabra de Dios en el versículo 28 al 32. Dice, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y le reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No? Ahí vemos cómo Dios hace en nuestra vida para poder restaurarnos, para poder restaurar ese fuego, para poder restaurar esa comunión con Dios. Lo hace de una forma poderosa. Dice allí que estaban ellos todavía cegados, pero se sentían bien con este hombre. Dice que fueron durante todo el camino y cuando se hizo de noche llegaron a la casa y dijeron, quédate, que ya se hizo de noche, es peligroso, quédate con nosotros. Querían seguir hablando con él, querían seguir aprendiendo porque este hombre les estaba hablando de las Escrituras, les estaba hablando de lo que Dios quería para ellos. Y vemos allí que dice, cuando estaban sentados, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Qué momento tan especial para que venga la revelación de Dios, porque dice que tomó el pan, lo partió y se lo dio. Y en la última cena, ¿cómo hizo Jesús? Tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio. Y en ese momento se le abrieron los ojos a estos discípulos y lo pudieron ver. Y dice, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Dice, cuando venía hablando en el camino, eso nos habla de comunión, eso nos habla de oración. Y dice, hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras. O sea que
son las dos cosas principales para poder restaurar nuestra vida: es la oración, la comunión con Dios y la palabra de Dios. Amén. Dice, no nos ardía el pecho porque fue allí donde entendieron que el fuego del Espíritu Santo se había encendido en ellos. La presencia de Cristo se estaba haciendo real en el momento que Jesús les estaba hablando en el camino, cuando estaban interactuando con Él, en el momento que les estaba hablando de las Escrituras, les estaba enseñando la palabra de Dios, y de esa manera ellos fueron restaurado el fuego de Dios. Dice, hablando por el camino, y nos explicaba las Escrituras. Dice la palabra de Dios, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. ¿No? Esto está en Apocalipsis 3, versículo 20. Habla de comunión, ¿no? Porque dice, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. O sea que la comunión con Dios es lo que hace que se restaure el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos corazones ardientes por Dios. Necesitamos que nuestro corazón arda por la obra de Dios, que nuestros intereses sean el reino de los cielos, la propagación del Evangelio, la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y estos hombres que estaban desanimados, estos hombres que estaban yendo para cualquier lado, Jesucristo se le aparece y comienza a ministrarles, y comienza a hablarles las Escrituras, y comienza a hablar con ellos, y comienza a decirles qué les pasa, por qué están tristes, qué son las cosas que los tienen tan cargados. Y ellos comenzaron a desahogarse, comenzaron a hablar, comenzaron a escuchar la palabra de Dios, comenzaron a entender que sentían algo en el pecho, que era la presencia misma del Espíritu Santo que se estaba restaurando a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. Cuando fueron ministrados por el poder del Espíritu Santo, su vida fue cambiada. El poder del Espíritu Santo transforma vidas, no convence. Podemos estar y decir, bueno, el Evangelio es copado, el Evangelio está bueno, qué lindo poner en la heladera cartelitos con versículos bíblicos, compartir por Facebook. No hay un cartel de Facebook que dice, dejá de compartir cartelito y congregate. Está muy bueno. Es muy lindo, podemos estar a favor, pero no ser transformados. Y Dios quiere transformarnos a su imagen. El poder del Espíritu Santo transforma la vida desde adentro hacia afuera. Y vemos allí, dice, sin esperar más se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. Cambio de dirección, ¿no? Cambiaron de dirección, sus vidas fueron transformadas y dijeron, tengo un propósito ahora, tengo un propósito y debo hacerlo. Se volvieron a Jerusalén, ¿a qué? A congregarse. Fueron a donde estaban los 11 apóstoles y todos sus compañeros. Iban solos por el camino ellos dos. ¿Cuántos hay solos por el camino? ¿No? Que van por el camino creyendo, no sé qué, pero van solos. Y Jesucristo fue, le ministró y los trajo de nuevo, y el cambio de dirección los llevó a congregarse a donde estaban los 11 apóstoles y todos sus compañeros. Y dice la palabra de Dios
que le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús. Esto está en el versículo 34 y 35. No solamente cambiaron de dirección, no solamente entendieron que tenían un propósito de Dios, sino que comenzaron a ser de bendición, comenzaron a compartir sus experiencias con otros. Porque dice allí, ha resucitado, se le apareció a Simón, se le apareció a este, y ellos también contaron todo lo que les había ocurrido en el camino. Todos los días podemos tener una experiencia con Cristo. Todos los días podemos tener una experiencia con Dios para compartir con otra persona. Un milagro, una palabra, algo Dios quiere hacer cada día en nuestra vida para poder compartir con otros. Estos hombres se iban solo para el otro lado, sin saber qué hacer, sin saber a dónde iban, sin saber qué iban a hacer. Pero en el encuentro con Jesucristo en el camino fue la diferencia. Y allí fue restaurado. Estos hombres que estaban tristes, estaban desanimados, estaban sin saber qué iban a hacer. Hay personas que dicen: ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer si no tengo trabajo? ¿Qué voy a hacer si se me está derrumbando mi sueño, mi anhelo, mi familia, todo? No sé qué voy a hacer, me voy para cualquier lado. Jesucristo te dice y te va a salir al encuentro para restaurarte por medio de la comunión con Él, comenzando a buscarle por medio de la palabra de Dios, porque Él mismo es el que nos enseña por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros buscamos y leemos y decimos: yo no entiendo nada de la palabra de Dios, y nos cerramos, pero eso es un engaño del diablo, porque si leemos la palabra de Dios y le pedimos a Dios que por medio de su Espíritu Santo se nos revele, la palabra de Dios será revelada en nuestro corazón y será transformada en nuestra vida para siempre. Amén. Dice: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús. Los hizo ser de bendición para otros. Compartieron sus experiencias con otros. Compartieron su bendición con otros. A veces no vemos las bendiciones de Dios porque son tan cotidianas que decimos: pero Dios nos está bendiciendo, ¿no? Como dice la canción: aunque no pueda ver, está sobrando. Él no duerme. Aun cuando estamos dormidos, Él sigue trabajando en nuestro corazón. Él nos está bendiciendo. Él te ha bendecido. Él te ha puesto dones, capacidades y recursos en tus manos para que puedas compartir con otra persona. Amén. Pero cuando perdemos el rumbo, cuando nos desanimamos, comenzamos a pensar en nosotros solos. Porque estos hombres se iban para otro lado porque dijeron: me conviene irme para acá. Y comenzaron a decir: pero nosotros pensábamos que Él nos iba a salvar del Imperio Romano. Nosotros pensábamos que Él era esto y aquello. Pero Jesucristo se le reveló. Jesucristo se le apareció en el camino. Y es así como Dios restaura las vidas. Y como Él quiere restaurarte en esta noche, si es necesario. Y si es necesario, Él quiere renovarte. Y si es necesario, quiere volver a avivar ese fuego en tu corazón del Espíritu Santo. Ese fuego que tenías quizás hace muchos años atrás. Quiere reavivar los sueños y anhelos que había en tu corazón. Nunca es tarde.